Buen día. Vamos a iniciar con lo que es nuestra materia de ciencias sociales, dándole continuidad a lo que ha sido la estructura económica, política y social de nuestro país. En la sesión anterior, donde iniciamos con lo que fue el mandato asumido por Miguel de la Madrid Hurtado, donde se ven vestigios de la política neoliberal, el día de hoy vamos a continuar precisamente con este modelo económico y cuáles fueron los resultados. A las reformas estructurales, sumado a la continuidad de la reforma política que dio inicio en 1977, y buscaba llevar al Estado a una democracia representativa con pluralidad social e ideológica que diese un cauce productivo y renovador a los conflictos y pugnas distributivas y por el poder que son propios de las sociedades tan complejas. El resultado de este programa neoliberal que se dio a lo largo de diferentes sexenios en nuestro país, en el ámbito económico neoliberal, ha pasado por periodos de ajuste y de estabilización. Según los resultados mostrados por la OCDE, lo calificó como decepcionante por los siguientes puntos: continuidad de la desigualdad derivado de la distribución de la riqueza y del ingreso, la condición en la que vivían algunos sectores del país era de extrema pobreza. Hubo una reducción en los ingresos fiscales que solamente alcanzaban para soportar el gasto público. La estructura básica consideraban que era insuficiente y además deficiente. También, durante este análisis se determinó que había una desarticulación productiva sobre todas las actividades industriales, escasez de empleo, sobre todo que fuera bien remunerado, y una migración masiva a lo que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente buscaba obtener algún trabajo con algunos ingresos. Durante lo que fue los años de 1991 a 1994, se considera que hubo un crecimiento estancado. Durante 1996 al 2000, ese crecimiento económico como que tuvo un mayor ritmo. No obstante, hubo un análisis en donde determinaron que de 1983 al 2000 la economía sufrió un estancamiento y también hay algunos años donde se da un periodo de ajuste que hasta cierto punto se podía considerar importante. Aquí hubo algunas reformas estructurales. Las primeras, que se pueden considerar fueron las que estaban centradas en las finanzas públicas, que hubo 3 puntos importantes. Una en donde lo que se hacía era estudiar que hubiera una eliminación del déficit público, una reducción del gasto público y ir de alguna manera eliminando lo que eran los subsidios a algunas actividades económicas. Dentro de estas también se consideró el incremento a precios y tarifas de bienes y servicios del sector público que descansaban en los impuestos indirectos, aumentar lo que era la recaudación, ir eliminando paulatinamente
los gravámenes al comercio exterior y por lo tanto, bueno, pues una reducción en lo que era la deuda tanto externa como interna. También dentro de estas reformas se encuentra que era importante redimensionar al Estado en dos vertientes. Una, venta y transferencia de empresas del sector privado, desregulación progresiva de las actividades económicas. En este caso, bueno, pues el sector privado, simplificación de trámites diversos con ante las autoridades. Y la otra, bueno, pues era aperturar básicamente el comercio exterior, eliminando los gravámenes y los controles al comercio exterior, también ir eliminando el control de cambios e ingresar a lo que era el GATT y a la OMC. Por otro lado, bueno, pues la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ingresar a lo que era la OCDE y aperturar lo que era la inversión en moneda extranjera. También, bueno, pues se puede considerar que se mencionaron dos políticas, una monetaria y otra financiera, para poder desregular lo que era el servicio de la banca, privatizando la misma, y la eliminación del encaje legal, y además, por otro lado, se consideraba lo que era la autonomía del Banco de México. Los dos puntos relevantes. Tanto las políticas de estabilización y de ajuste, aunado a lo que era la apertura de la economía nacional para ir incorporando el mercado global, las tendencias de los 70s se revirtieron drásticamente en los 80s y en los 90s. En la década de los 80 se dio un aumento sostenido en la concentración del ingreso en los hogares acomodados, ya que más del 56% del ingreso se concentraba el 20% y los hogares más pobres apenas si podían sobrevivir y tenían el 3.6% del ingreso, de acuerdo con los datos estadísticos que podemos encontrar en lo que es el INEGI. En el año 2006, nuestro país, comparado con el resto del mundo, se hizo una brecha, ya que los demás países fueron creciendo y en contraste hubo una caída de nuestra economía que fue superior al promedio de Europa Occidental y de Estados Unidos. En términos del PIB por persona, México estaba posicionado por debajo de Corea. En 1982, para hacer frente a la crisis económica, Miguel de la Madrid Hurtado, entre otras cosas, dijo que la patria se nos deshaga en nuestras manos, por lo que puso en práctica un ajuste fiscal y externo que tenía como objetivo generar lo que era un excedente para continuar pagando con cabalidad lo que era la deuda externa del país, que esto era lo que realmente nos estaba ahogando, y con ello esperaba de alguna manera estabilizar la economía y posteriormente volver a los mercados financieros internacionales y con vías a recuperar pues lo que era el crecimiento. En la década de los 80 se dio un aumento sostenido a la concentración del ingreso, como ya comentamos, de los hogares mexicanos, más en la clase acomodada que en la clase menos favorecida. Aquí también podemos señalar que hubo puntos importantes en donde se da la caída del ingreso y se puede vislumbrar lo que fue la desigualdad social. Los ricos se fueron haciendo más ricos, hubo una especulación monetaria y bursátil.
y por otro lado lo que eran los campesinos y los obreros les fue más difícil, más complicado ir satisfaciendo sus necesidades básicas, ya no digamos vivir con holgura, ¿no? Las básicas. Las clases medias perdieron por la inflación, hubo un estancamiento en lo que son los sueldos. Como podemos ver, pues esto fue bastante complicado para nuestro país. Que tengan excelente día.